muy atrás, aquí adelante hay asientos, muchos asientos vacíos. Tratemos de ocuparlos para no dejar espacios y en las transmisiones se vea un poco, se ve un poco mal, ¿verdad? Entonces hay que dar como que haya una buena imagen de esta casa, ya que nos ven en muchas partes de la República Mexicana y del extranjero también. No estamos presumiendo, estamos diciendo la verdad. Amén. Muy bien. Antes de iniciar quisiera hacer una oración. Siempre digo que vamos a orar antes de que cuando ya se termina el culto. Así que ayúdeme a hacer una oración desde su lugar. Si se quiere poner de pie o sentado o hincado, como usted guste, pero ayúdeme a orar por Angélica Fragoso, que mañana entra a una cirugía de brazo. Ella es familiar del hermano Roberto Fragoso. Oremos para poner en las manos de Dios a los doctores, a la hermana, y que Dios obre, que siempre cada operación es delicada, aunque los doctores dicen que es cosa sencilla porque para ellos es pan de todos los días, pero uno nunca sabe, ¿verdad?, algún error. Así que estaba viendo en el temblor de Colombia, en un quirófano, a una persona que estaban operando y en el momento viene el temblor y se complicó todo. Entonces pongamos en las manos de Dios a nuestra hermana Angélica Fragoso. ¿Le parece bien? Levante su mano. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos. En esta noche nos unimos a la necesidad de nuestra hermana Angélica. Padre, que mañana va a ser intervenida por los cirujanos. Padre, toma el control de cada médico, cada enfermera, señora, anestesista, anestesiólogo, especialistas. Padre, sabemos y conocemos que tú les has dado sabiduría, pero tú eres el doctor de doctores. Por favor, interviene, Señor, en esa cirugía y que salga, Señor, con éxito y que su recuperación sea pronta. En el nombre de Jesucristo, tráele alivio, tráele paz, que tu ángel esté, Señor, en ese quirófano, guardando la vida de nuestra hermana y trayéndola con bien fuera de ese hospital. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero empezar diciéndole una frase que hace muchos años oía de una persona, porque quiero que le dé la bienvenida a su hermano. Y esta frase de esa persona o de ese artista decía: oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Y es una frase que pareciera, ay, hermano, es un mundano. Es un gusto volverle a ver, poderlo saludar y saber que está bien, hermano. Ese es un gusto. ¿O no le parece bien? Entonces, con ese saludo de el difunto Rigo Tobar, bueno, lo saludamos con esa frase. Me alegra verle, que sonría, que está bien. Siempre que alguien me da la noticia que está en hospital, que está pasando situaciones difíciles, siempre es un poco de pesar. Y bueno, el verlo aquí sonriente, alabando al Señor, gozándose, platicando con los hermanos, todo, pues siempre es bueno congregarnos y mirarnos. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 34. Salmo 34. Y cuando lo tenga, otra vez se pone de pie. Vamos a hacer ¿cómo se dice? Párese, siéntese para que no se duerma. Es un ejercicio. Dice así la palabra del Señor del Salmo 34, del versículo 1. Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelec, quien lo echó y él se fue.
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. El Señor se gloriará, y en el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor. Subraye esa palabra si lo puede hacer ahí, y si no, también electrónicamente lo puede hacer. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Subraye esa parte, los que le temen. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Versículo 9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les faltará a aquellos que le temen. Vuelva a subrayar, temed al Señor. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Otra vez aparece el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guardad tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Muy bien, como ya oramos, solamente que el Señor añada bendición a su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, puede sentarse. Qué hermoso salmo relata David. Le voy a dejar a usted de tarea que lo lea completo en su casa, que lo subraye, que lo medite, que medite las frases que le llaman la atención, que investigue. Nada más tiene 22 versículos, pero en esos 22 versículos hay una gran riqueza de lo que el salmista habla, hermanos amados. Podemos tener ahí una directriz para ser bendecidos por Dios. El Salmo 34, el salmista David lo escribe en un momento de aflicción, en un momento de persecución, cuando Saúl lo está persiguiendo y busca su vida para matarlo. Usted puede leer 1 Samuel capítulo 21 y se va a dar cuenta que es la historia del Salmo 34. Él va a buscar al rey Aquís, que es Abimelec. Pero se da cuenta que Abimelec también busca matarlo. Él le va a pedir ayuda. Se va a esconder ahí porque Saúl lo viene persiguiendo. Y se da cuenta que Aquís, el rey Aquís o Abimelec, no lo mira con buenos ojos a David. Entonces, ¿sabe qué hace David? Ahí dice en 1 Samuel 21, se finge loco. Pero no cualquier loco, hermano. Dice que se la pasaba arañando las puertas y dejaba escurrir baba por sus barbas. Y balbuceaba. Fíjese, de verdad, imagínese, hermano, que usted mira a una persona con barba y le escurre la barba y araña las puertas y anda ahí haciendo locuras. Y entonces dice que Aquís o Abimelec dice: ¿acaso yo necesito locos en mi reino? Échenlo fuera. Y así lo echa fuera. Ya no lo mató. Entonces David escribe el Salmo 34 en esa situación, hermanos amados. Tuvo que hacer de todo para guardar su vida. Entonces, cuando David habla en el Salmo 34, me llama mucho la atención porque
El día domingo hablábamos de nada me faltará, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el versículo 23, el capítulo 23 del libro de los Salmos empieza a subrayar las cosas que David recomienda de lo que nada le va a faltar. Es restaurada su alma, tiene alimento, aunque pase por el valle de sombras, ¿verdad? Hay diferentes circunstancias. Pero aquí David da la estrategia para que nada nos falte. Porque no solamente es tener a Jehová como pastor. No solamente es tener a Dios como Dios. No solamente es conocer su nombre. Sino que David dice una palabra impresionante que aparece 5 o 6 veces en el Salmo 34. Y la palabra es temed a Jehová. Temed a Jehová. Y cuando habla de temer, no es tenerle espanto, tenerle terror. La palabra temer es reverencia, honor, honra, respeto. Es lo que el salmista está diciendo. Entonces la clave para que nada nos falte es temer al Señor. Temer al Señor significa reconocer quién es Dios, honrarlo, obedecerlo y darle el primer lugar. Porque casi no hablamos del temor de Jehová. Casi no lo hablamos. Hablamos de las bendiciones, de su protección, de buscar su rostro. También hay una, porque los que buscan al Señor. Entonces, pero el temor de Jehová es muy importante en nuestro corazón. ¿Sabe por qué nosotros fallamos muchas veces? Somos infieles, hacemos lo que nos parece, dañamos el propio hogar porque nos falta el temor de Jehová. No lo honramos como se debe. Yo espero que usted esté relajadito en esta noche de miércoles, que me dieron la oportunidad de poder usar este púlpito para poderle decir de parte de Dios lo que tengo en mi pecho. Como decía el viejito, como decían, el cabecita de algodón, como mi pecho no es bodega, tengo que decir lo que siento. Tenemos que enseñar el temor de Jehová, porque le decía al principio, una cosa es tener a Dios como Dios y otra cosa es aprender a temerle, no tener espanto. Ahí viene Jehová, ahí viene el Dios. No lo llamen, porque el pueblo de Israel le tenía miedo a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué le tenían miedo? Porque Dios se presentaba con relámpagos, truenos y fuego y decía no. Moisés, habla tú con el Señor, pero nosotros no queremos hablar con Él. No es ese tipo de espanto. ¿Sabe que hubo una tendencia en las iglesias que para cualquier cosa, en la familia, en el esposo, la esposa, los hijos, te voy a acusar con el pastor? ¿Sí o no? Le voy a decir al pastor. No. Y le tenían miedo al pastor. Mucho más antes yo me acuerdo que me espantaban con el coco. Ahora los niños los espantan con el pastor o con la pastora. No, que no lo sepa el pastor. No, que no lo sepa la pastora. No es ese tipo de temor. No es ese tipo de miedo. Porque, hermano amado, muchas veces dentro de las congregaciones se caminaba aparentemente, entre comillas, rectamente en la iglesia, porque el pastor se podía enojar. Pero fuera de ahí. Y entonces no se trata de
portarse bien porque el pastor se va a enojar. Se trata de temerle al Señor, nuestro Dios. Porque todos sabemos que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo ve, todo lo escucha. Hablamos de los que intentaron esconderse de Dios, pero no pudieron, y uno de ellos fue David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a las profundidades, ahí estás tú. ¿Dónde podré esconderme? De Dios no te puedes esconder. Entonces el temor es algo similar. El temor es reverencia, el temor es honor, el temor es reconocerlo, el temor es darle el primer lugar a Él. Aunque no diga amén. Mire, Deuteronomio 14:22. ¿Cómo aprendemos a tener o la reverencia o el temor a Dios? El domingo creo que lo decía. La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces lo que el salmista nos está enseñando en el Salmo 34 es sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Aplícala. Y mire lo que dice. No quería tocar, pero está ahí, lo tengo que tocar porque esa es la forma en que Dios te enseña. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Adelante. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de todo tu grano, de todo tu mosto y de todo tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Para que aprendas. Es el principio de la sabiduría. Ay, pastor, tiene que hablar de diezmo. No, si no lo quiere hacer, no lo haga. Yo no tengo ningún problema, de verdad. Pablo decía, es que yo no busco, le voy a parafrasear, no busco sus riquezas de ustedes. Yo lo que busco es que Dios abunde en bendiciones para ustedes. Es lo que decía Pablo. Entonces, cuando tú enseñas esta parte, cuando hay gente que dice, no, el diezmo. No me acuerdo a quién le estaba platicando testimonio de cuando yo ganaba y tenía que diezmar 5 pesos, porque a veces ganaba yo a la semana 50 pesos en un tiempo de crisis, pero crisis total. Y decía, les comentaba el día domingo, ¿verdad? Nunca nos faltó de comer, porque llegaban los hermanos y nos llevaban que el sándwich, que el huevo y que las papitas y todo, y la pasábamos y comíamos bien y pasábamos un buen momento. El problema es que no teníamos dinero. Pero imagínese, hermano, yo después de trabajar en una empresa armadora de autos acá en Puebla, me pagaban cada mes. En 1994 ganaba yo 7,000 pesos mensuales. Me pagaban por mes. Un hermano me dijo, ¿cómo cuánto es para ahorita? 7,000 pesos. En el 94. Entonces yo tenía por costumbre que llegaba el sobre, quitábamos los vales y quitábamos el diezmo de los billetes y de los vales. Y buscábamos al pastor y lo íbamos a ver a su casa o donde estuviera. Pastor, aquí están los diezmos, ore por nosotros. Y nos íbamos a la despensa, porque era cada mes, hermano. Había que administrar bien. Y llega un momento de crisis, y creo que ya se lo conté una ocasión, pero se lo voy a volver a contar. Y si usted ya lo sabe, haga como que no lo sabía. Tenía yo que diezmar 18 pesos. 18 pesos. Y
tenía yo un billete de a 20. Pero como yo tenía ese temor, porque un día tomé del diezmo y me fue mal, entonces dije, no, aprendí, el Señor es primero que todas las cosas. Y entonces el hermano del alfolí venía hacia mí, venían con un como gorrito, antes tenían una varita con un gorrito de Santa Claus así para abajo. No sé si le tocó en algunos lugares. Y bueno, el que recogía los diezmos era mi hermano menor. Y entonces yo estoy ahí, agarré mi billete de 20 pesos, dije, Señor, ¿cómo le voy a decir al hermano que me dé de cambio 2 pesos? Me voy a ver de plano muy miserable. Y si no lo echo, o lo pongo al final y busco el cambio, 2 pesos, que era la torta de Isaac para la secundaria. Y dije, no, porque van a pensar que estoy robando de los diezmos, ¿no? Entonces cuando venía el hermano con el gorrito ese, el alfolí que le llaman, pero era como un gorrito, y todos echaban ahí las monedas para que no sonaran, hasta abajo las ponían. Entonces lo veo cerquita y de plano me entró el espíritu de oración, y yo cerré mis ojos y empecé a orar, y estoy orando ahí. Consideré que ya el hermano había pasado, y entonces abro los ojos y veo a mi hermano enfrente con el gorrito. Y todavía me hace que si no voy a echar, y le hago que no, y dice no. Y yo digo, se fue, pasó. Cuando terminó el culto y todo, yo dije, no puedo robarme estos 18 pesos. Entonces agarré mi billete de 20 pesos, dije, Señor, son 2 pesos que para mí significan mucho, tal vez para ti no, pero te los voy a regalar. Imagínense yo bien dadivoso con Dios, le regalé 2 pesotes. Ten, Señor, a ver, que te compres algo bonito. Y fui, puse los 20 pesos ahí y me regresé, y pensando en Isaac, ni modo, hoy no hay lunch. Y saliendo me encuentro con la bendición de unos hermanos, una ofrenda de 200 pesos y una despensa hasta con carne. Entonces a veces la gente piensa que uno quiere quitarle su dinero como pastor. Lo que no están pensando es que uno quiere que experimenten el temor de Dios para que Dios los bendiga. Entonces a veces tenemos que enseñar las bendiciones del Señor, no lo contrario. Entonces cuando tú dices que amas a Dios, honras a Dios, el temor del Señor es darle a Él el porcentaje que Él dice, honrarlo, diezmarás fielmente. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El problema muchas veces no es que Dios no quiera bendecirnos. El problema es que a veces queremos las bendiciones de Dios sin someternos a su autoridad, sin someternos a su señorío, sin someternos al Dios que da las bendiciones. Y nosotros tenemos que aprender a someternos bajo su autoridad. No es sujetarnos, es someternos, humillarnos. Te voy a probar, Señor. Yo lo probé con 2 pesotes. Te voy a probar. Ahí está. En menos de 3 minutos me respondió. Porque ¿qué fue? Lo que fui, lo dejé y voy saliendo, y en la puerta estaba la hermana esperándonos.
Así es Dios. Cuando tú decides probar y tú miras que le crees a Dios cuando haces esto. Entonces, la obediencia, el temor de Jehová es ponerlo a Él en primer lugar, reconocerlo, pero aparte es obedecerlo. Porque otra cosa, si lo hubiera escrito Pablo, lo hubiera escrito alguien más, pero fue Dios. En Malaquías 3:10, cuando usted lee acerca de los diezmos en las ofrendas, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no lo dijo Moisés, no lo dijo el profeta tal, no lo dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 11. Ahí está. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril. ¿Quién dice? Lo dice Dios. Lo único que hacemos los pastores es trasladar el mensaje. Dice el Señor. Entonces, el temor de Jehová empieza por ahí. Pero el segundo punto es obedecerlo. Obedecerlo. Génesis capítulo 22, versículo 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. A Abraham lo metieron en una prueba de aflicción muy fuerte. Dios le pide a su único, al de la promesa, al que Dios le había dado. Ismael ya no estaba, ya se había ido o ya lo habían echado fuera para no heredar. Y le pide a su hijo: ¿cómo, Señor? ¿El hijo de mi vejez? ¿El hijo que yo tanto deseé? Imagínese que Abraham tiene a su hijo bebé cuando él tenía 100 años. Sara tenía 70. Abraham tenía 100 cuando Isaac nace. Yo no me imagino a Abraham todo barbón, ya encorvado y oyendo chillidos en la noche. Y cámbiale el pañal. Bueno, no había pañal, ¿verdad? Pero toda esa onda de estar cargando, qué emoción para él, mi heredero. Porque Dios le había dicho: no. Yo te voy a dar un hijo. Me parece que es en Génesis 12 donde le reafirma la bendición. Entonces, después que experimenta tener a su hijo, y cuando se lo pide y lo tiene que ofrecer, Isaac ya tenía 30 años. Pero el problema fue que cuando usted mira la historia, hay libros apócrifos, por favor, si puede buscarlos, puede leer. Cuando usted lee la historia, la Biblia no lo dice, es más, pero no aparece tampoco. En el ínter de que Isaac nace e Isaac va al monte, Abraham no hizo altares a Jehová. Y la costumbre de Abraham era hacer altares, hacer sacrificios y buscar el rostro de Dios. Pero como ahora su prioridad era su hijo, no estoy diciendo que es malo amar a los hijos, no. Ahora su prioridad era su hijo, dejó de hacer altares.
Y entonces por eso el Señor le dice, para que recuerdes cómo me honrabas y cómo me obedecías y cómo. Entonces ahora vuelve a hacer un altar, pero ahora vas a sacrificar a tu hijo. ¡Pum! Entonces tal vez Abraham dijo, wow, qué caro me costó. Si yo hacía altares constantemente, buscaba el rostro de Dios, pero ahora se me olvidó y dejé de buscarlo. Y entonces cuando va, él, está bien, Señor, nada más acuérdate que el que da y quita, con el diablo se desquita. Y se va y hace todo. Isaac se sube al altar. Y cuando Abraham está a punto de bajar su mano, el ángel le habla: no mates al muchacho, porque ahora sé que temes al Señor tu Dios. El temor de Jehová es obediencia a su palabra. Es obediencia a su palabra. Abraham demostró a Dios que él estaba por encima de cualquier otra cosa. ¿Se lo demostró? En este acto, Abraham le demostró: tú eres el primer lugar, por sobre mi familia, por sobre mis hijos. Tú eres el primer lugar. Por eso es de que cuando uno es obediente a la palabra de Dios, Dios lo bendice a uno. Nada te faltará. No tendrás falta de ningún bien, dice el versículo 10, me parece, del versículo 34. No, el capítulo 34, versículo 10. Si me lo pones, los leoncillos, ¿cómo dice? Pasan necesidades. 34:10 del Salmo. Aquí está. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. No carecerán. No carecerán. Entonces, hermano amado, Dios está por encima de cualquier cosa, y Abraham se lo demuestra. Tú estás por encima de cualquier cosa. Le obedeció. Hay momentos en los que Dios permite que seamos probados para saber si Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Por eso es de que el diezmo es una manera en que Dios nos prueba. Es una prueba. No del pastor, es una prueba de Dios. Mire, hermano amado, Dios no te prueba tanto en la pobreza, te prueba en la riqueza. Ahí es donde te prueba, porque es fácil. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, es fácil. Por ejemplo, yo pues darle 20 pesos o Dios 10 pesos al Señor. Ten, Señor, no te puedo dar más porque no me das más. Me acuerdo que mi esposa oraba: Señor, ¿cómo era tu oración? Bendícelo más para que me dé más. Así ora acerca de mí y en mi cara, en mi cara. No me lo manda a decir: Señor, bendícelo más para que me dé más, dice. Y yo me hago como él. Tengo orejas de pescado, ¿no? ¿Cómo dice? Entonces, Dios te prueba cuando tienes mucho, no cuando tienes poco. Porque es darle 100 pesos al Señor, darle 500. Pero ¿qué tal si un día tienes 1,000,000 de pesos que te cayó? 1,000,000.
Mi amor, el diezmo. Oh, sí, el diezmo. Sí, no, 100,000, no, el pastor se va a volver loco. ¿Cómo? Pero ahí es donde Dios prueba nuestro corazón. Entonces a veces Dios permite probarnos para saber si Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y el temor de Dios coloca todas las cosas en el lugar correcto en nuestra vida. Muy bien. Versículo 10 lo leemos. Tengo 15 minutos todavía. Voltea a ver a su hermano y dígale, aguanta. Ya no van a hablar de diezmos. Aguanta. Ya van a cambiar el tema. Tú tranquilo. Relájate ahora sí. Suelta la cartera. Ok. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Ok. La tercera cosa, de nada te faltará, lo que vimos del día domingo. La segunda fue el temor de Jehová. Pero la tercera es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Buscarlo verdaderamente. Ahora, cuando le digo buscar el rostro de Dios, no significa que esté como algunos presumen, es que me la pasé orando toda la madrugada, hermano, como 3 horas. Cuando me di cuenta, no, estaba yo en la presencia y oraba tanto. No se trata de eso. Si lo hace, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno, está bien. Pero ¿sabe que uno puede tener comunión con Dios y buscarlo cuando uno va manejando? Cuando uno hace algún trabajo, cuando se sienta uno a descansar y viene una palabra y uno puede hasta, no hace una larga oración, pero uno tiene una comunión y llega palabra.